¿Conoces ese momento en el que uno se detiene y se pregunta, ¿y yo dónde quedo en todo esto? Pues sí, la vida muchas veces nos empuja fuera de nosotros mismos. Desde pequeños aprendemos a complacer, a buscar aprobación, a seguir patrones que ni siquiera tienen que ver con quienes realmente somos. Y en ese proceso nos alejamos de nuestra esencia, de nuestra verdad. Pero la sanación emocional empieza justamente en lo opuesto, cuando nos atrevemos a priorizarnos. Priorizarse no es egoísmo, es necesidad. Es reconocer que estás aquí, viviendo esta vida, y que nadie más que tú siente lo que tú sientes, carga lo que tú cargas. Cuando decides ponerte en primer lugar, no estás siendo malo con los demás, estás siendo justo contigo. ¿Cuántas veces has hecho algo solo para agradar? Has callado lo que sentías para mantener la paz. Y al final, ¿quién carga con ese peso? Nosotros mismos. Por eso es tan importante comenzar y morir y mirar hacia adentro. Preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace sentir vivo, pleno? La respuesta a estas preguntas no está afuera. No está en la opinión de los demás, ni en lo que esperan de ti. Está dentro, en la conexión con tu propio ser. Y sí, tal vez este camino asuste al principio, porque no nos enseñaron a recorrerlo. Pero solo dando ese primer paso, el de priorizarse, empezamos a sanar lo que nos duele por dentro. Y la verdad es que nadie puede hacerlo por ti. Esa elección es solo tuya. Pero desde el momento en que la haces, todo empieza a cambiar, porque empiezas a verte, a respetarte y sobre todo, a escucharte. Ese es el verdadero comienzo de la sanación emocional. La sombra y los patrones que se repiten. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo? Relaciones que se repiten, situaciones que regresan con otra forma, pero con el mismo dolor. Pues eso tiene nombre, sombra. Jung hablaba mucho de esto. Todo lo que escondemos de nosotros mismos, todo lo que reprimimos, en algún momento aparece. Y generalmente aparece como un patrón. La sombra no es un monstruo, es solo la parte de nosotros que fue rechazada, ignorada, dejada de lado. Miedos, inseguridades, rabia, ganas de gritarle al mundo algo que aprendimos a callar. Pero mira, que lo ignoremos no significa que desaparezca, se manifiesta, y muchas veces de formas dolorosas. Por eso nos vemos en situaciones que nos drenan, que nos hieren, que se repiten como un disco rayado. No es mala suerte, no es castigo. Es el inconsciente gritando, mírame. Y cuando seguimos buscando fuera la solución, nada cambia. Porque el problema no está afuera. La sanación comienza cuando tenemos el coraje de enfrentar todo eso. De mirar nuestra sombra con honestidad. De entender por qué seguimos aceptando migajas, saboteándonos, metiéndonos en historias cuyo final ya conocemos. Y ahí llega el gran giro, hacer consciente lo inconsciente, nombrar lo que sentimos, entender los detonantes. No se trata de culparse, se trata de liberarse, porque mientras no te reconozcas por completo, luz y sombra, seguirás atrapado en los mismos guiones. ¿Es un proceso? Sí. ¿Duele? Muchas veces. Pero es la única manera de romper los ciclos y construir algo nuevo. Y todo empieza cuando te preguntas, ¿qué parte de mí está pidiendo atención? La respuesta puede estar escondida, pero nunca está lejos. Está dentro de ti. El proceso de soltar. Valentía para cambiar, soltar. Esa palabrita que parece simple pero que en la práctica, ¡uf!, qué difícil es. Soltar no es rendirse, no es ignorar, es tener el valor de dejar ir lo que ya no tiene sentido. Es entender que algunas personas, algunas situaciones ya no caben en el espacio que estás construyendo dentro de ti. Y mira, nadie te lo dice,
Pero cuando empiezas a priorizarte, vas a perder gente, vas a perder cosas, vas a mirar atrás y darte cuenta de que muchas cosas solo se mantenían de pie porque eras tú quien las sostenías, porque eras tú quien cedía, quien cargaba, quien hacía el esfuerzo. Y cuando paras, todo se desmorona. Da miedo, ¿verdad? Pero respira, porque lo que parece pérdida en realidad es liberación. El proceso de soltar es eso, dejar ir lo que te ata, aunque sea familiar. El inconsciente ama lo conocido, aunque duela. Nos acostumbramos al malestar, pero llega un momento en que ya no se puede más. Llega un momento en que el peso de mantener lo insostenible es mayor que el miedo al cambio. Y ahí es donde todo empieza. Cuando sueltas, creas espacio. Espacio para nuevas personas, nuevas experiencias, una nueva versión de ti. Pero claro, va a doler. Porque soltar también es enfrentar. Enfrentar las veces que aceptamos menos de lo que merecíamos, que nos hicimos pequeños por miedo a perder al otro. Pero eso no define quién eres. Solo muestra dónde estabas. Y ya no estás ahí. Entonces pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no tiene sentido? Y luego ten el coraje de dejarlo ir, porque solo con las manos libres podemos recibir lo nuevo. La paz de ser quien eres. Llega un momento en la vida en que uno se cansa de moldearse, de intentar agradar, encajar, pedir permiso para existir. Y entonces llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si simplemente soy quien soy, sin miedo? La respuesta, ya verás, es libertad, es paz. Cuando te eliges, algo cambia. No afuera, dentro. La ansiedad disminuye, las exigencias pierden fuerza y te das cuenta de que la vida fluye mucho mejor cuando estás alineado con tu verdad. No es magia, es conciencia. Dejas de aceptar menos, dejas de perseguir validación y de repente las relaciones cambian. Las que estaban solo por interés se alejan y llegan otras, más livianas, más auténticas. Porque cuando te valoras, atraes a quienes también te valoran. La paz que tanto buscabas afuera siempre estuvo ahí. Solo necesitaba silencio, escucha, presencia. Necesitaba que dejaras de negociar con tu verdad. Porque no se puede vivir una vida plena si estás todo el tiempo tratando de ser alguien que no eres. Jung decía que la sanación empieza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a asumir nuestro poder. Y es eso. Creas tu vida con cada decisión que tomas. Así que elige por ti, no por ego, sino por amor. La verdadera transformación ocurre cuando nos permitimos ser, sin culpa, sin máscaras. Y ahí, amigo, amiga, todo cambia. No porque el mundo cambió, sino porque ahora lo ves con nuevos ojos. Y eso, nadie te lo puede quitar. Caminar solo y el miedo a la soledad. ¿Conoces esa etapa en la vida en que todo parece desmoronarse y sientes que caminas solo? Pues sí, eso le pasa a más gente de la que imaginas. Y lo más curioso es que, muchas veces, ese momento es precisamente el inicio de un gran crecimiento personal. Pero hay un problema. Nos enseñaron a tenerle miedo a la soledad, como si estar solo fuera señal de fracaso, de rechazo, o de que hay algo mal en nosotros. Pero la verdad es que la soledad por sí sola no es el problema. El verdadero problema es no saber estar en nuestra propia compañía. Carl Jung, uno de los grandes de la psicología, decía que la jornada del autoconocimiento requiere un periodo de introspección, un buceo hacia adentro, ¿sabes? Un momento en el que dejamos de buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro. En ese camino, mucha gente pasa por lo que Jung llamó la noche oscura del alma. Es ese momento en el que lo viejo ya no tiene sentido, pero lo nuevo aún no ha llegado. Un vacío, una incertidumbre, y entonces llega la desesperación.
Porque la mente quiere respuestas rápidas, quiere aferrarse a lo familiar. Pero el crecimiento no viene con respuestas fáciles, viene con el silencio, viene con la entrega, y es ahí donde empieza la transformación. Cuando dejamos de huir del malestar, cuando aceptamos ese espacio vacío como parte del proceso, comenzamos a descubrir que no necesitamos estar ocupados solo para no sentirnos solos, y que nuestra propia compañía puede ser mucho más ligera y rica de lo que imaginábamos. Así que si estás viviendo ese momento de estar solo, respira. No intentes llenar el vacío con cualquier cosa solo para evitar el silencio. Quédate ahí. Mira hacia adentro. Este camino puede ser solitario por un tiempo, pero te lleva a un lugar donde nunca más te sentirás incompleto. Aunque estés solo, redescubrir quién eres de verdad. Llega un momento en la vida en el que uno empieza a preguntarse, ¿quién soy realmente sin los otros alrededor? Porque mira, la mayoría de nosotros creció intentando agradar, ser aceptado, ser útil. Fuimos moldeando nuestra identidad según las expectativas externas, de los padres, amigos, la sociedad, las redes sociales. Y cuando todo eso empieza a desmoronarse, aparece un vacío, una sensación de ¿y ahora qué queda de mí? Y es ahí donde muchas personas empiezan a despertar, a darse cuenta de que pasaron la vida tratando de encajar en lugares que ni siquiera iban con su esencia, que se esforzaron demasiado por ser suficientes para otros, pero se olvidaron de sí mismos. ¿Y sabes qué es lo más loco? Cuando empiezas a priorizarte, el mundo te pone a prueba. Vuelven situaciones antiguas, reaparecen personas que antes te manipulaban. Parece que el universo quiere ver si realmente aprendiste la lección, pero la diferencia está en cómo reaccionas. Ya no necesitas explicarte tanto, ni buscar la aprobación de nadie. Simplemente entiendes que no todas las conexiones son para siempre. Y está bien. En ese momento, algo dentro de ti cambia. Esa urgencia de agradar desaparece. La necesidad de estar siempre disponible se desvanece. Y por primera vez sientes una paz extraña pero buena. Es la sensación de libertad, de estar completo, incluso cuando estás solo. De saber que ya no tienes que moldearte para ser aceptado. Y claro, puede dar miedo al principio, porque vas a empezar a decir no a cosas que antes aceptabas sin pensar. Vas a alejarte de ambientes que no te hacen bien, y eso, en el fondo, es sanación. Es salir de la obligación y entrar en la elección. Elegirte a ti, ponerte en primer lugar. Y créeme, ese es uno de los mayores actos de amor propio que alguien puede practicar. Todo lo de fuera es reflejo de lo que está dentro. ¿Te has dado cuenta de que la vida repite ciertos patrones? Como si siempre atrajeras el mismo tipo de persona, vivieras las mismas frustraciones, entraras en ciclos sin fin. Entonces llega un momento en que te preguntas, ¿por qué me pasa esto otra vez? Y la respuesta puede ser simple, pero no siempre fácil de aceptar. Porque hay algo dentro de ti que todavía cree que merece pasar por eso. Tranquilo, no es culpa, es conciencia. Carl Jung hablaba del principio de la proyección, la idea de que todo lo que nos molesta en otros o lo que admiramos demasiado, en realidad refleja algo nuestro, algo que aún no hemos reconocido o integrado. Es como un espejo. La vida afuera refleja lo que está desordenado o escondido dentro. Si siempre atraes relaciones donde te sientes poco valorado, ¿será que en el fondo crees que tienes que esforzarte para merecer amor? Si estás siempre agotado de tanto intentar agradar, ¿será que aprendiste desde pequeño que para ser aceptado debías cargar con todo? La verdad es que muchos de esos patrones vienen de creencias antiguas que ni siquiera sabemos que llevamos,
Pero la buena noticia es que puedes cambiar. Desde el momento en que empiezas a observar tus emociones con más honestidad, la vida cambia. Dejas de buscar afuera la validación que solo puede venir de dentro. La ansiedad disminuye, las relaciones mejoran, porque dejas de conectar por carencia y empiezas a conectar por afinidad verdadera. Y ojo, eso no significa que todo será perfecto o que nunca más sentirás miedo o inseguridad. Significa que ahora tienes herramientas para enfrentarlo, que sabes que el amor que buscas ya existe dentro de ti y que el mundo a tu alrededor comienza a transformarse cuando tú cambias la forma en que te ves. Al final, la vida no es una lucha contra el mundo, es un proceso de reconciliación contigo mismo, y ahí es donde habita la verdadera paz. Cuestionar creencias es liberador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees en ciertas cosas? Tipo, ¿por qué creo que tengo que esforzarme tanto para ser amado? ¿Por qué me siento culpable al descansar? O incluso, ¿por qué sigo aceptando relaciones que me hacen mal? Estas preguntas parecen simples, pero remueven todo, y por eso, muchas veces, las evitamos. Pero llega un momento en el que ya no se puede huir más. El sufrimiento se vuelve demasiado, y entonces te das cuenta de que muchas cosas que vives ni siquiera son realmente tuyas. Son patrones heredados, creencias que te impusieron desde pequeño, tus padres, la escuela, la cultura. Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese gran campo de ideas y normas que absorbemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, tal vez viste a tus padres sacrificarse por los demás y creíste que amar es eso, anularse. O tal vez escuchaste toda la vida que necesitas ser productivo para valer algo y ahora sientes culpa solo por descansar. O aprendiste que ser fuerte es soportarlo todo en silencio y por eso te cuesta tanto pedir ayuda o soltar lo que ya no tiene sentido. Pero mira, puedes desaprender. De verdad. Puedes elegir nuevas formas de vivir, de pensar, de relacionarte. No estás condenado a repetir eternamente las historias que te contaron. El destino, como decía Jung, no es algo fijo. Se moldea con tu conciencia. Y cuanto más expandes tu conciencia, más libertad tienes. El primer paso es el más difícil: cuestionar. Pero una vez que comienzas, es como quitarte un peso de encima. Te das cuenta de que puedes crear una nueva narrativa, que ya no tienes que cargar lo que no te pertenece, y que el amor, el valor, el merecimiento, todo eso ya está dentro de ti. Solo necesitas recordar quién eres, sin el filtro de las creencias de los demás. Y cuando haces eso, la vida cambia, porque tú cambias. Y recuerda, cuando te priorizas, la sanación emocional comienza a fluir sin resistencias. Es un acto de amor propio y conciencia. Si este mensaje resonó contigo, dale like, compártelo con quien lo necesite y déjame tu comentario. ¿Qué parte te tocó más el corazón? Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal Expansión de Conciencia para seguir creciendo juntos. Gracias por estar aquí, un abrazo grande y hasta el próximo video.